Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar sobre este aparato que es una cámara de oxígeno y cómo es su funcionamiento. Esto es una cámara que se llena de oxígeno a 3 bares y medio, se podría decir a 3 veces más de presión que la atmósfera normal. Por eso le llaman de 3 atmósferas, de 4. Este es de 3,5. ¿Y qué cosa es lo que hace? Es llenar de oxígeno dentro y presurizarlo. ¿Cómo funciona? Esto es, digamos, que tenga exactamente, no sé el volumen completo, pero digamos que aquí hay 1 metro cúbico y aquí hay el otro metro cúbico. Entonces serían 2 metros cúbicos que cada metro cúbico de aire normal está pesando 1 kilo. Entonces, si acá tenemos 2 metros cúbicos, tendríamos 2 metros o 2 kilos de peso. Esta compresora donde estoy sentado ahora, esto va a inyectar aire o digamos oxígeno y también va a inyectar una presión para poder presurizar toda esta cámara. ¿Cómo es que funciona? Es muy parecido a los parlantes. Los parlantes no se miden en bares, no se miden en pascales, no se miden en atmósferas, sino que se miden en SPL. Y cuando vemos, por ejemplo, un parlante, lo que genera digamos, la dimensión del cono va a presurizar el aire. Cuando entra y sale, lo que va a hacer es presurizar muy parecido a esto. Esto es una manguera que va a salir y va a presurizar a la velocidad del sonido, porque la presión del aire, a pesar de que esta compresora va a presurizar aire con oxígeno hacia la cámara, la velocidad en la que va a presurizar es la velocidad del sonido, que es la misma velocidad con la que los parlantes funcionan. Cuando uno entiende más o menos cómo es que uno puede llenar un ambiente, no, en algunas fórmulas de la física le van a decir que la presión siempre va a intentar equipararse, va a ser siempre igual. Por más que salga de una manguera que sale a una presión para presurizar toda esta cámara, al final toda la cámara completa va a tener la misma presión, 3,5 atmósferas. Lo que sucede con los parlantes es parecido, pero la velocidad del sonido cuando uno escucha música va a ir cambiando. Entonces se va a ir moviendo el cono y va generando una presión diferente. Digamos que sea algo parecido a esto, en un momento dado va a generar 3,5 atmósferas de presión y en otro momento de la canción va a generar menos, en otros momentos va a generar más tal vez. Entonces la música va presionando el aire que está, digamos, en el ambiente y lo va presionando y va a llegar al oído y esa presión va a hacer que nuestro tímpano se empiece a mover y empiece a descifrar a través de la presión del aire los sonidos. Esto es muy parecido cómo funcionan las cajas, digamos, de los parlantes. Esto al salir, también al retornar el cono, va a generar una presión negativa que va a salir por el lado contrario. O en algunos casos, que son cajas selladas, no tienen este agujero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que dentro de esta caja se va a acumular esa presión. Esto, ¿cómo tenemos que entender para controlar la acústica de nuestra casa? Es muy parecido a lo que sucede en el lado contrario de la caja. No en el lado que sale, sino en el lado interno de la caja. Aquí podemos ver que tiene un agujero. Esto tiene un pequeño tubo que está diseñado para ciertas frecuencias. Hay una fórmula que lo pueden ver en la internet. Helmholtz es un alemán que descubrió la fórmula de cómo saber
cuál es la distancia, la medida del agujero y la profundidad con la cavidad que tiene para poder generar un sonido. Y si uno lo ve del lado contrario, sucede lo mismo. Uno puede, en lugar de excitar, digamos, de que suene más fuerte esa frecuencia, la podemos también con el mismo sistema anular. Y esto funciona cuando uno quiere usar la acústica para, digamos, hacer que el sonido desaparezca en ciertas frecuencias. Otras cajas que son selladas, por ejemplo, yo tengo unas Infinity, que son cajas selladas. Uno presiona el cono y el cono tiene cierta resistencia para la hundidura. Cuando uno tiene una cavidad, uno presiona el cono por aquí y va a sentir de que el cono tiene una presión menor. ¿Por qué? Porque cuando uno presiona a una caja que está sellada, la caja sellada va a tener esa resistencia porque no tiene dónde salir el aire. Esa misma idea lo tenemos que tener en consideración cuando hacemos la acústica de la casa. En este caso, esto es sellado, esta tapa acrílica se va a tapar herméticamente, pero si nos damos cuenta, lo que está haciendo es que no salga el aire. En las casas, normalmente, por lo menos aquí en Japón, los climas son bien marcados. En verano y en invierno pasa de los 30 grados en verano a menos 5, menos 10 grados en invierno. Entonces las casas no se pueden quedar abiertas. No podemos hacer que la presión salga. ¿Cómo hacemos para que la presión no se quede dentro de la casa? Es de varias formas. Digamos que esta tapa la podemos hacer levemente móvil. Levemente, si esto lo vemos, esto se mueve. Cuando llega a la presión, esto va a sellar aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que la presión se pueda controlar? Lo podríamos hacer simplemente que tenga una movilidad y esa presión va a generar, digamos, un control. Esto, bueno, es un sistema computarizado que hace lo mismo, pero con una válvula que tiene ahí adentro, que lo que va a hacer es abrirse y cerrarse para mantener la presión que uno marca aquí en este control. Pero algo así se puede hacer dentro de casa. Usar partes de las casas donde pueda tener cierta flexibilidad o materiales que puedan absorber la presión, convirtiéndolos en calor o convirtiéndolos en movimiento y poder tal vez no eliminarlo, pero bajar el nivel. El nivel, cuando me refiero, es como si fuese un amplificador, el volumen de esa presión. Cuando ven en otros videos les explicaré cómo detectar dónde están los problemas en la casa, pero una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es cómo identificar los problemas de la casa. Muchas veces con el sistema que es gratuito en la internet se puede bajar ese REW. Con ese programa y un micrófono podemos más o menos ver qué es la presión sonora dentro del punto de escucha o dentro de la habitación. Pero ahí, ¿dónde está? Pero con los celulares hay, digamos, aplicaciones simples que no son tan exactas, pero nos da una idea bien grande. Podemos, por ejemplo, esta aplicación se llama dB y lo que hace es Decibel X, se llama la aplicación. No solamente mide la presión sonora en decibelios. Estos decibelios cuando es gratuito lo va a medir en A y cuando uno paga lo puede medir en C, pero no es necesario pagar para medirlo en C, sino simplemente tener una idea de qué es lo que está sucediendo en casa. Y tiene la función de tomar fotos. ¿Qué es lo que yo hice con esta aplicación? Es hacer
digamos, unos cuadros dentro de casa, cada medio metro lo fui marcando y lo fui midiendo para detectar dónde hay la mayor presión sonora y cómo poder apaciguarse, cómo bajar ese volumen. En otros videos les explicaré y les mostraré dentro de casa cómo es que he podido ir haciendo las cosas, pero una de las cosas que les quería decir en este video es que entiendan que lo que se está haciendo es mover 1 metro cúbico de aire equivale a 1 kilo de peso de aire. Y lo que está haciendo los parlantes es mover ese kilo de aire, o digamos la parte que está en el cono, lo tiene que transformar en una energía que va a mover. Si uno se está sentado a 3 metros, tiene que mover esos, si el sonido fuese directo, esos 3 metros que están delante de uno, pero además se va a ir abriendo hacia todos los lados para presurizar todo el ambiente. Entonces vamos a ver poco a poco cómo podemos mejorar la habitación, pero una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es el peso del mismo aire y cómo controlar esa energía. Nos vemos en el siguiente video y chao, gracias.